en nuestro país. Y como decís vos, o sea, todo lo que es el concepto de lo que fue la condición, de lo que es la enfermedad, porque todavía manejamos, ¿verdad?, ese término, no una condición sino una enfermedad, sigue en la calle. Popularmente tenemos lo que hace 20 años atrás, tenemos desconocimiento, tenemos muchos mitos, y por alguna razón hemos elegido ahí en nuestra sociedad quedarnos con ese concepto. A lo mejor queremos tener ese concepto para no ver la realidad de cuáles son las condiciones en las que nos estamos exponiendo nosotros hoy en día, y al ver esas condiciones de riesgo o percibir esas condiciones de riesgo, en la mayoría de veces tenemos que hacer alguna acción para cambiarla y no queremos. Entonces preferimos quedarnos con lo que hace 20 años atrás nos dijeron de cuál era la forma de transmisión. Es más conveniente. Es más conveniente, podríamos decirlo así, o lo percibimos nosotros como educadores, claro, y educadoras en prevención de VIH, porque de verdad que la información de alguna manera llega a las comunidades, llega a la sociedad en general, llega de una manera clara, actualizada, pero aún así encontramos muchísima población que persiste en tener los conceptos equívocos de las formas de transmisión de las infecciones y no se perciben en riesgo, están en riesgo, tienen conducta de alto riesgo o de riesgo, perdón, y no se perciben, no quieren percibirse en ese riesgo. Ahora, si las personas que están escuchando el programa dicen, como SIDA, todavía estamos hablando de eso, si ahora lo que se habla es de papiloma humano, ahora se habla de otro tipo de enfermedades, todavía el SIDA anda por ahí, sí, vean que sí, y si justamente nosotros todavía tenemos desconocimientos y no sabemos las formas de transmisión, si hay porcentajes importantísimos que nos ofrecen datos, organizaciones a nivel mundial todavía de desconocimiento de uso de preservativos, de hábitos, y demás que ponen en riesgo a más y más personas cada vez. Imagínense ustedes que vale la pena de tener otra vez el dedito sobre el tema, justamente para revisar cómo está su conocimiento. Esto es algo personal, eso no es la tarea del gobierno ni del centro educativo, eso es algo que nosotros tenemos que asumir, actualizarnos, revisarnos, hacernos el quiz y decir, a la puñiz, yo desde hace rato que no hablo de esto y sinceramente si hoy me preguntaran no sabría mucho al respecto. Volvamos nada más a las bases mismas, doña Katia, con respecto a la diferencia entre lo que es SIDA, lo que es VIH, lo que es VIH positivo. O sea, todavía no entendemos exactamente. Ahora usted hablaba de la diferencia entre una condición y una enfermedad, ¿verdad? O sea, hay personas que mantienen una condición de ser VIH positivos, hay personas que están verdaderamente enfermas y están siendo abordadas interdisciplinariamente, ya no llevan calidad de vida. O sea, ¿cuál es la diferencia? Claro, yo creo que en la lucha constante de las organizaciones y de las personas con VIH por hacer esta diferencia, es porque la condición de SIDA ha estado completamente rodeada de estigma y discriminación. Hablar de SIDA o de la palabra SIDA significó muerte en los primeros años de la pandemia y hemos venido viendo un avance importante en la calidad de vida de las personas con VIH y esto es importante llevarlo a la diferencia. Ser VIH positivo o tener VIH es vivir con una condición de salud, una condición de salud diferente, pero no estoy enfermo. En la mayoría de veces la persona está completamente estable, más inclusive que algunas otras condiciones crónicas como la diabetes o la hipertensión. La persona asiste una vez al año al hospital, se hace un control de exámenes una vez al año y toma un tratamiento antirretroviral de 5 o 6 pastillas al día que mantienen su calidad de vida. Por supuesto, tiene que ver la parte emocional, que es la parte más difícil de trabajar en las personas con VIH, por el rechazo social, por la muerte social, no la muerte física. Pero la condición de VIH es una condición crónica, donde las personas ya pueden tener una vida completamente estable, con trabajo, con educación, con familia, con hijos. Y cuando las personas son ingresadas en una etapa más avanzada de la infección, que de hecho ya se está buscando eliminar la palabra SIDA, para llevarlo a etapa avanzada de VIH, es una etapa en que la persona ya llega al centro con síntomas de la enfermedad, del síndrome, donde desarrolla diferentes enfermedades oportunistas que van apareciendo precisamente por el deterioro, porque no se vio a tiempo, porque no se detectó oportunamente y pudo haber evitado llegar a esa etapa, que sí es una etapa donde la persona está más enferma y que inclusive no debería estar pasando, pero que si la persona no se pone en un control médico, que en nuestro país gracias a Dios existe por una lucha constante, la persona puede morir. Esa es la diferencia, pero una persona con VIH en condición estable y crónica no está enferma, es una persona que se ve y está completamente saludable. Ok, hablemos de su caso en particular, doña Katia, para que la gente entienda justamente que nos estamos apegando a una realidad que usted conoce perfectamente. ¿Hace cuánto obtuvo usted su diagnóstico?
Bueno, fue hace 20 años que adquirí la infección y 19 años del diagnóstico más o menos. Fue un tiempo en el que vivir con VIH no era vivir con VIH, era vivir con SIDA. Sí. Y fue un tiempo en que definitivamente solo existía el SIDA. Las personas llegaban en etapas muy avanzadas y realmente fue un tiempo muy difícil. No habían tratamientos antirretrovirales, no habían clínicas de VIH donde se da o se busca dar una atención integral. Yo tenía 17 años. Tenía 2 meses de casada cuando mi esposo fue diagnosticado con SIDA en etapa avanzada. Y antes de mis 18 años, a los 9 meses de casada, mi esposo murió. Entonces quedas en una condición, con una condición de salud, bueno, en ese entonces con una enfermedad efectivamente, donde no calzabas en ningún grupo, porque nuestros primeros años de pandemia fueron en grupos más específicos como hombres que tenían sexo con hombres y trabajadoras sexuales. Entonces quedas como adolescente, no calzas como mujer, no calzas como ama de casa, no calzas en ningún grupo. Y empieza pues la lucha constante de vivir el impacto de una condición que si hoy en día es discriminada y es rechazada, te puedes imaginar lo que era hace 20 años, ¿verdad? Entonces fueron momentos realmente muy difíciles en mi vida. Bueno, si llegamos desde hace 19 hasta hoy, nos damos cuenta de que sos una mujer realizada a nivel personal, a nivel profesional, tiene una familia, pero hablemos del proceso, o sea, no nos brinquemos ningún pedacito, porque justamente desmitificar lo que tiene que ver con esta condición de salud especial se va a lograr a partir de que más personas entren en relación con personas como usted, doña Katia. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, si efectivamente la realidad hace 19 años, yo recuerdo, o sea, si nosotras, usted todavía es menor que yo, imagínese, yo recuerdo justamente cuando la gente entró en pánico, como para hacer una analogía, si es que cabe con lo de la gripe, ¿verdad? H1N1 y todo el mundo entró en pánico y demás, si eso era la realidad hace 19 años, ¿cómo llega usted a desarrollar sueños, ilusiones, proyectos de vida, a creer en ellos y a encontrar apoyo en no sé si en el cuerpo de salud, si en redes de apoyo, otras personas con la misma condición de salud? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, yo creo que de todo un poco de lo que acabas de mencionar, porque definitivamente cuando vos te topás, chocas contra un muro, chocas contra pared y tu vida se ve amenazada, entonces yo creo que es ahí donde sacas esa sobrevivencia, donde vos decís, tengo que salir adelante de alguna manera. Desde el principio, pues yo tuve la ventaja de tener todo el apoyo de mi familia y yo creo que eso fue una gran alianza, un gran apoyo, una gran herramienta que yo tuve a lo largo de mi vida. Yo tuve la oportunidad de que mi familia me apoyara, de que a pesar del desconocimiento y el temor del momento, de las formas de transmisión, que mi familia no me rechazara. Eso fue de gran apoyo. Estaba muy joven, tenía todavía muchas metas y muchos sueños y creía en esa necesidad de seguir viviendo. Y también me resistí a la realidad de que ahí terminaba todo. Me parecía, siempre he sido como en ese sentido como más luchadora. Yo creía fielmente en el derecho que tenía como persona y los veía todos atropellados, todos mis derechos, es más, ni tan siquiera existían, no estaban ni tan siquiera sobre un papel. Entonces la lucha empezó poco a poco, paso a paso. Yo creo que casi como con los procesos de recuperación de alguna condición de adicción, empezás el solo por hoy vamos a luchar por una ley, hay medicamentos en otro país, porque yo me tengo que morir si hay medicamentos, ¿por qué tengo que encerrarme en una casa si me paro frente al espejo y me veo como una persona antes del diagnóstico en la misma condición? ¿Por qué tengo que esconderme? ¿Por qué tengo que ser diferente? Entonces empezaron todas esas preguntas y toda esa lucha constante, y también me movió muchísimo empezar a ver muchas más otras mujeres que estaban siendo infectadas por sus parejas y por sus esposos, y eran mujeres con niños. Yo no tenía niños, pero verlas a ella y verlas desplomarse y ver a sus niños quedar huérfanos y ser rechazados, eso me movió muchísimo. Siempre me motivó a conseguir en esa lucha constante los primeros medicamentos que los conseguíamos por rifas y por bailes y por actividades, para elegir dárselos a 6 mujeres para que no murieran. Entonces toda esa lucha yo creo que fue forjando los años y fue abriendo una brecha y fue permitiendo ver un camino que gracias a Dios ha tenido frutos. Vinieron mejoras, vinieron puertas cerradas en la cara con palabras muy groseras y discriminantes de instituciones del Estado, pero después vinieron también derechos establecidos. Se firmó la ley 7771 de VIH-Sida, se llegó a establecer la obligación de dar el medicamento antirretroviral a través de la caja, empezaron las clínicas de VIH, y aunque fue un proceso muy obligado, pero fue muy rico estar ahí.
fue de crecimiento personal. Y bueno, cuando te das cuenta, pues los años pasan y empiezas a ver que tienes toda una vida montada. Ya no es un año de lucha, no son 2 años, son 10, son 15, y sigues viendo tus necesidades. Yo creo que hoy por hoy, casi a 20 años de mi diagnóstico, sigo viendo mis necesidades y sigo sabiendo que hay un montón de vacíos que han existido, personales y también sociales para Katia, y espero llegar a alcanzarlos. Bueno, Katia, agradecemos muchísimo, vamos a sacarte mucho más provecho de eso, es en definitiva. Efectivamente, nos hemos descuidado un poquitito, nosotros nos enorgullecemos como medio de poder contar con la presencia de Katia, que nos regala su testimonio con respecto a todo lo que tiene que ver con educación. Ya nos habló de la importancia de un diagnóstico que permite una condición de salud especial, pero con años con calidad de vida, de lo que implica también la atención, la investigación, el asegurarle los derechos, una gran cantidad de cosas que pues ella ha vivido en carne propia y que hoy nos viene a contar. Pero el enfoque inicial, y es lo que queremos nosotros desarrollar a partir del segmento de sexología, es cómo vive la sexualidad de una persona con VIH positivo, con SIDA, los derechos también, lo que se haya reglamentado con respecto al derecho a la sexualidad de las personas en esta condición. El doctor Eduardo Ruiz ya nos acompaña. Doctorcito, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, doctor. Bien, más bien un gustote de conocerte. Más bien, me parece una bendición poder contar con tu experiencia, sobre todo, y con tu testimonio. Vamos a ver, te soy honesto. Respecto a todo lo que venía oyendo, me parece que eventualmente un montón de cháchara académica que yo me puedo echar aquí posiblemente es bastante menos importante que compartir con ustedes la vivencia. Entonces, la verdad es que yo voy a querer escuchar el testimonio de ella y sacarle un poquitito más de provecho, más que empezar a hacer análisis académicos aquí. Pero la verdad es que tal vez sí podría empezar haciendo un comentario. Buena parte de las vivencias hay algunas cositas que puedo comentar, no tanto como sexólogo, sino como internista, como médico, y sobre todo como médico que se formó en la época en la que la enfermedad apenas estaba descubriendo, ¿no? Entonces, tengo algunos recuerdos del proceso, de más o menos cómo se vivía esto, qué se decía, incluso los chistes que había al respecto, ¿no? Claro. Que de alguna manera, o sea, no es que los chistes para mí sean importantes, pero sí, digamos, el tipo de comentario jocoso, de alguna manera, era una manifestación cultural del tipo de percepción social que se tenía de este tipo de enfermedad. Y de todo el proceso que nos comentas, yo creo que hay algunas cosas que eran parte, digámoslo así, parte normal de la situación de estar enfrentando una enfermedad nueva que no se conocía, que es para la cual en su momento no había cura, digamos, el que hayas tenido que vivir el horror de la gente que pensaba que con solo saludarte posiblemente se iba a infectar, y ese montón de estupideces que te tocó vivir. Claro, ahora podemos decir estupideces, ¿verdad? En este momento que ya sabemos que así no se transmite, ¿verdad? Antes no lo sabíamos. Bueno, doctor, ajá, los que sí sabemos, ¿verdad? Ajá. Porque todavía hay gente que tiene sus dudas y sus sustos, ¿verdad? Y para eso estamos aquí. Claro. Yo creo que esa es la razón de ser, ¿verdad? Claro. Ahora, es que hay enfermedades que sí se transmiten así. O sea, definitivamente, por ejemplo, una fiebre tifoidea, por ejemplo, la verdad es que el SIDA es muchísimo menos contagioso que otras enfermedades más comunes que conocemos. Una fiebre tifoidea, prácticamente con solo darle la mano, al enfermo ya tiene una posibilidad de infectarse, ¿no? Hay incluso algunas como la mononucleosis, por ejemplo, que con solo cercanía, cuando no se sabía, era normal que se tuvieran este tipo de tumores. Digamos que esos son los que yo podría decir, podríamos no achacarlo a los prejuicios culturales, sino que eran como parte del proceso de aprendizaje, de investigación, del conocimiento, de saber, de la ignorancia. Obviamente, en el momento en el que se descubre una enfermedad, no es que ya por haberla descubierto ya sabemos todas sus particularidades. Claro. No es que en el momento de escribirla ya todos sabíamos que eso no se pegaba, por ejemplo, por la saliva, o ya todos sabíamos que eso no se pegaba por el sudor. No, eso se fue sabiendo bastante después. Entonces, hubo algunas reacciones, tal vez de las más feas,
que podrían haber sido explicables por la novedad, por la ignorancia, por el proceso normal, digamos, de la descripción cuando una enfermedad nueva aparece en cualquier parte del planeta. Lo mismo que podría haber sucedido con la peste bubónica en Europa, lo mismo, o sea, eso es parte normal. Nada más que aquí tenemos un condimento extra, que ahí sí, que es el que quiero aportarles, que es toda la parte de los prejuicios culturales a los que estamos acostumbrados. ¿Te acordás cuando hablábamos, por ejemplo, del herpes genital, que yo les hacía la pregunta? Está bien, el herpes genital, o sea, cuando alguien sale con herpes genital, de una vez sale como queda con la impresión, es más, desde que el médico le da la noticia, algo así como no sé, casi como con cara de calvario, ¿verdad? Con sentencia incluida, algo así como tenés una enfermedad que es incurable, y ponete a pensar, pónganse a pensar las dos. ¿Cuál es la diferencia entre tener un herpes genital a tener un herpes labial? La zona, el sitio, igual no se cura. O sea, pensemos en un fuego en el labio, eso no se cura, se quita por tiempos. Cuando duele en paleta, ¿okay? Los medicamentos que usamos los médicos lo quitan en ese momento, pero no le logramos asegurar que no le va a volver a agarrar el fuego, ¿okay? Mientras no puedes tener contacto físico, no puedes besar, se lo vas a transmitir a tu pareja lo va a tener, ¿ok? Entonces, ¿por qué cuando le diagnosticamos a alguien un fuego en el labio, el médico no viene con cara de sentencia y la persona no queda con la sensación de, híjole, me diagnosticaron algo gravísimo, estoy tachada como inmoral para siempre? Por los prejuicios sexuales que tenemos, porque lo consideras de alguna manera, si fue en los labios no lo consideramos inmoral, si fue en los genitales nos parece inmoral. Entonces, como en el momento en el que se estaba descubriendo la epidemia, las primeras informaciones que teníamos, no sé si ustedes recuerdan esa parte, era, no se sabe qué está pasando, pareciera que está apareciendo una nueva enfermedad que solo le da a los homosexuales. Algo está sucediendo, que han salido varias personas homosexuales a los que les da una enfermedad que les baja las defensas. Entonces esa fue así como las primeras informaciones que salieron al público en general, una enfermedad desconocida, misteriosa, que le da a los homosexuales y que les baja las defensas, ¿ok? Y obviamente pues probablemente es algo contagioso, posiblemente es algo infeccioso, y ya todo el proceso de descubrimiento, pero con ese antecedente y sabiendo que después la enfermedad, una de sus principales vías de infección eran por transmisión sexual, pues por líquidos corporales en general, pero una de las vías más fáciles de transmitirla era por transmisión sexual, de una vez como que las personas que inicialmente quedaron contaminadas de SIDA eran algo así como tienen la enfermedad de los inmorales. Algo así como los leprosos en la época del Antiguo Testamento. Tienen la enfermedad de los inmorales. O sea, si tienes esa enfermedad significa como que de alguna manera sos una especie de inmoral, sos una especie de persona indeseable por la sociedad. Ya es una vida pecaminosa, cuestionable. Algo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado alguna vez del embarazo con las adolescentes? Que a mí me gustaría poder decir que es cierto que a los papás les disgusta el sexo de sus hijas por temor al embarazo, y que lo más usual es que es al contrario. A los papás les disgusta el embarazo de sus hijas por el sexo. ¿Sí? Porque en el momento en que quedan embarazadas, eso me demuestra que está inmoral todo sexo. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, más o menos como con esa percepción, claro, como si los demás no tuviéramos sexo, ¿verdad? Como si los que no tenemos SIDA nunca hubiéramos tenido parejas antes de nuestro actual esposo, ¿verdad? Claro, nos permitíamos juzgar así muy terriblemente, y de una vez la acotación, yo digo nos permitíamos, ¿okay? Pero de una vez, si te va quedando la duda, puedes untármela en la cara, Maureen. Eso era antes, o todavía sucede. Okay. Digamos que antes todavía se entendía por la cantidad de prejuicios, por el desconocimiento y por ese fenómeno cultural que les digo, está bien, una enfermedad desconocida y todo lo demás. Pero ahora que ya sabemos, se justifica el rechazo al que lo sometemos, se justifica el juicio macabro al que lo sometemos, se justifican las groserías, las canalladas a las que son sometidas este tipo de personas. No solo no se justifica, sino que entonces se pone en evidencia que todavía no lo sabemos. Importante revisar esa parte, doña Katia. Muy contentos por aquí antes de la pausa, dice Giovanni. Qué testimonio más impresionante. Mis respetos y felicitaciones a Katia por ser tan valiente y convertir esto en una enseñanza y ejemplo para muchos. De hecho, pudo ser una de las mejores entrevistas que ha dado Monumental. Éxitos y mil bendiciones. Gracias, Giovanni. Vamos a la pausa comercial, ya casi venimos. Llámenos.
Regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 27 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Hay mucho más del testimonio de Katia que pues no hemos extraído porque vamos pasito a pasito. El doctor nos ha presentado un panorama que probablemente usted vivió, conoció, protagonizó. Hay que ser justos, hay que ser honestos y decir, todavía estamos dentro de ese panorama, todavía usted experimenta desconocimiento, todavía usted victimiza gente, usted rechaza, degrada, sigue haciendo los chistecitos aquellos de las personas con SIDA, todavía no entiende lo que es una condición de salud de una persona asintomática. Katia es portadora de VIH, no tiene síntomas, nunca los ha tenido, lleva muchos años con su tratamiento, pero también queremos contarle para que usted, si usted no sabe al respecto, pues lo entienda de una vez por todas y pueda transmitir este conocimiento. También es mamá de un precioso Alan, ¿verdad? ¿De qué edad? Sí, tiene 9 años mi hijo. Sí, en este momento está en 3er grado de escuela, es un niño que lleva una vida completamente estable, normal, como cualquier otro, y Alan llevó todo el proceso de profilaxis que recibe una mujer cuando es VIH para poder tener un niño que no nazca con la infección, no transmitírsela. Tuvo una cesárea electiva, que es una cesárea programada antes de labor de parto, para que el niño no se exponga a todo ese proceso, y posterior tratamiento en las primeras semanas que nacen para evitar cualquier riesgo que haya en el momento de la cesárea, y pues que continúe, si es posible, en esa reducción del riesgo de transmisión perinatal, a disminuirse de más del 40% a un 1% de riesgo, y pues como Alan, que por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy tenga la dicha de tener una vida en condición de salud estable, ¿verdad? Ahora, esto es posible única y exclusivamente cuando se toman todas las previsiones, cuando se sabe el diagnóstico de su madre. Cuando no se sabe, ese niño sí estaría en riesgo. Está en un riesgo, no al 100%, la naturaleza, gracias a Dios, también se encarga de protegerlos en un porcentaje bastante elevado, más del 45% le da la madre de protección al niño, aún y cuando no sepa que es VIH y el niño nazca por parto natural y la madre no tenga tratamiento. Pero de ahí la diferencia y la importancia de todos los días hacer un llamado a nuestras autoridades de salud y a las mujeres que quedan embarazadas a que se hagan todos los procesos de tamizaje en los primeros 3 meses de embarazo para que puedan ser detectadas oportunamente. Fácil, no es fácil. Yo sé que aceptar hacerte una prueba de VIH en estado de embarazo y tener el temor de que salga positiva y que sea todo un impacto ahí en el embarazo, yo sé que es altísimo para cualquier mujer, pero de ahí también partimos a que la diferencia pueda ser que solamente ella esté infectada y que no el niño nazca infectado, y por eso invitar a todas las mujeres que están pensando en quedar embarazadas que lo tomen en cuenta, y las que ya están, que lo realicen, y por supuesto a las autoridades de salud para que se cumpla el tamizaje. Porque hasta donde yo sé, de rigor, ¿verdad? Se hace la prueba, yo no sé si cómo sin la aceptación de la paciente, pero hasta donde yo sé, de rigor se hace, y eso de verdad que lo aplaudimos. ¿También sos casada, Katia? Sí, tengo una relación muy estable de pareja actualmente, ya de más de 8 años, y bueno, de igual manera yo creo que eso es importante de traerlo a, ¿verdad?, a un programa como el enfoque que tenemos, porque está la falsa creencia, y como mencionaba el doctor, ¿verdad?, que las personas al recibir un diagnóstico no de VIH, que el ideal sería que todas las personas estuviéramos pensando en que recibimos un diagnóstico de VIH, de una condición de salud, pero desafortunadamente y socialmente todavía mucha gente dice es que tiene SIDA, ¿verdad? Entonces, para las personas que son ya enjuiciadas a que tienen SIDA, a que ya no pueden tener ese camino pecaminoso que fue el que los llevó a tener SIDA, que es tener relaciones sexuales, para muchas personas con la condición hoy en día se termina su vida sexual, o peor todavía, por la falta de educación adecuada, esas personas siguen teniendo una vida sexual activa a escondidas,
con temor, con desconocimiento y por consiguiente que atenta contra sus propias vidas y también contra la de otras personas. Pero todo eso... Esos son los dos extremos. O sea, los que se privan completo y totalmente de vida sexual, como la condena por haber, ¿verdad? Ajá. La condena de los de afuera, porque incluso muchas veces, exactamente, o los que entonces para seguir esta condición lo ocultan y llevan relaciones de riesgo. Claro, en que no se atreven ni a compartirlo con las parejas que van a tener, que no se atreven a insistir en el uso del condón para que la otra persona no piense que yo tengo nada, y también de pronto los que toman, por la falta de educación y de aceptación en su condición de salud, toman una iniciativa de venganza o de enojo contra otras personas, y a mí me lo hicieron y a nadie le importó. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo como esa idea de que alguien más me lo hizo, y no más bien esa necesidad de entender que nuestra sexualidad es nuestra responsabilidad y no la de alguien más, que sí hay algunas condiciones, por ejemplo, en las relaciones estables de pareja, como en las muchas veces hombre, mujer, en que hoy por hoy sabemos que muchas mujeres están infectando a través de sus esposos y sus parejas estables. Bueno, en que ahí por la relación, por la mecánica de la relación, llegamos a confiar en nuestra pareja y entonces sí depositamos nuestra sexualidad en las manos de otra persona que nos falla y que va y toma decisiones por nosotras, pero que a veces también sabemos que nos está fallando y que sabemos también que nos está haciendo infiel, pero tampoco estamos preparados para aceptar ni cambiar esa realidad, y tenemos como consecuencia muchas mujeres infectadas. Pero a partir de ahí yo creo que todas las personas tenemos esa obligación de tener control sobre nuestra sexualidad, la responsabilidad, y no esperar y seguir esperando que otras personas sean las que vayan a cuidarnos, porque el doctor mencionaba algo muy importante ahora, ¿verdad? Si yo percibo que yo tengo SIDA, desafortunadamente, por eso hoy por hoy las personas siguen creyendo que no tienen nada, porque quieren pensar en que si tengo SIDA se me va a ver. Voy a tener manchas, voy a ser una persona diferente, me va a cambiar la piel, me voy a ver distinto, voy a perder peso, se me va a caer el cabello, todos esos mitos que existen en torno a tener una condición como la es del SIDA. Entonces no pensamos nunca en que soy VIH, en que tengo el virus, en que tengo un virus que puede estar en 10 años de incubación y de replicación, pero que no me da ninguna manifestación física. Al igual como mencionaba el doctor, ¿verdad? El mito del herpes, está igual a sífilis, está la gonorrea, está los condilomas, está el cáncer de útero en las mujeres por el papiloma. Están todas estas condiciones que tienen que ver con infecciones de transmisión sexual, pero no las percibimos de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, primero, porque si yo no creo que estoy en un grupo de riesgo, yo no me percibo en riesgo. Entonces, igualmente, el VIH y las infecciones de transmisión sexual en los primeros años de la pandemia del SIDA, hablábamos de grupos específicos, hombres que tenían sexo con hombres y trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, nada más, y como que nos quedó muy cómodo quedarnos ahí. Entonces, si yo soy mujer, ama de casa de 35 años, ¿yo qué voy a estar pensando en eso? Si yo soy un hombre heterosexual de 35, 40 años, ¿yo qué voy a pensar en eso? Si lo que tengo es un amante, 2 huilas y la esposa, pero yo no estoy ahí. Si soy un adolescente de 17, 16 años y estoy experimentando mi primera relación sexual, ¿cómo voy a estar en ese grupo? Eso se ha quedado ahí. Entonces no nos percibimos, aparte de que lo que yo te mencionaba al principio, ser VIH no es estar enfermo. Tener VIH es tener una condición de salud diferente, como es tener diabetes, como es más, menos todavía a nivel de tratamiento, de menos peso todavía que muchas veces una diabetes, una hipertensión y otras condiciones de salud. Entonces, si yo no me percibo enfermo o no me percibo enferma, no me percibo en riesgo. Y la persona con la que voy a estar tampoco se ve enfermo, se ve enferma, tampoco lo percibo en riesgo. Entonces, definitivamente, tener el peso de la responsabilidad de tener una vida sexual para las personas con VIH hoy en día es realmente tan fuerte como hace 20 años atrás. Vamos a la pausa comercial. Yo acá te me la dejo una semana aquí para que nos cuente, porque definitivamente es tan clara, tan directa, y yo creo que si usted todavía no se percibía en riesgo, no estaba categorizado, sentía que el asunto no era con usted, ahora estamos abrazando absolutamente a todos para que se den cuenta de que efectivamente, partiendo de la realidad de Katia, que fue contagiada con su esposo, ¿verdad? Siendo una chica adolescente, y hoy nos cuenta esta historia, abarcamos desde las personas, es más, abarcamos desde aquellos bebitos
que no tuvieron opción, no tuvieron oportunidad, no fueron protegidos por ese alto porcentaje que la naturaleza protege y que hoy están contando esa historia. Así que se da cuenta, usted entra dentro de un grupo que probablemente está en riesgo, pero hasta que usted no haga conciencia, hasta que usted no se haga exámenes, hasta que usted no asuma esa responsabilidad, va a continuar en riesgo aún cuando ni siquiera tenga vida sexual. Está en riesgo mental, está en riesgo actitudinal, está verdaderamente propenso a que cuando inicie una relación, esa relación sea de riesgo y usted no se percate de ello. Por ende, estamos hablándole absolutamente a todos los que nos escuchan. Vamos a la pausa y ya casi venimos. No me toques ya por tu Celexa, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 42 minutos, 3 minutos para terminar este segmento. Sabemos que se ha hecho chiquitico, la verdad, pero le hemos sacado el provecho que hemos podido. Sin embargo, sabemos que no es todo el que queríamos. Entonces, nosotros, bueno, yo me atrevo a hablar en nombre de todos los oyentes, Katia, para invitarte en una segunda ocasión. Si queremos verdaderamente contar con tu presencia, hay mucho más de tu testimonio que queremos extraer justamente para aquellas personas que pueden estar viviendo una realidad parecida a la que vos viviste hace muchos años, o que estén en una condición parecida a la tuya ahorita, pero que no tengan ni el conocimiento, ni el apoyo, ni hayan encontrado los recursos para con valor reclamar sus derechos, y por eso es que se nos hace muy, muy importante poder extender este segmento. ¿Está de acuerdo, doctor? Totalmente de acuerdo. Como yo les decía, de veras no voy a querer interrumpir con comentarios académicos todo el provecho que podemos sacar de la vivencia que Katia nos viene a compartir. Entonces voy a querer que le escuchemos un ratito más en este momento que queda, y cualquier cosa, los aportes que yo puedo hacer al respecto de la condición de salud, de las posibilidades reales que ellos tienen de una vida sexual, incluso de quedar embarazados y todo ese montón de cosas, voy a querer comentarlas hasta que compartamos con ella, ¿verdad? Entonces quisiera más bien escucharla un ratito más, y si ella nos acepta la invitación, pues yo esperaría la próxima vez más bien intervenir para puntualizar, extraer algunas cosas valiosas de la que ella nos dijo. Bueno, justamente en estos últimos minutos hablábamos fuera de micrófonos, Katia, de que la decisión que puedan tener muchas mujeres hoy con un diagnóstico de VIH, de realizarse dentro del rol de la maternidad, probablemente les intimida el hecho de ser señaladas y juzgadas por personas que digan: qué egoísta, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a exponer un bebé a la posibilidad de salir contagiado y demás? ¿Fue una realidad que tuviste que enfrentar? ¿Cómo lo viviste? Sí, definitivamente yo creo que es un proceso que todas las mujeres, cuando ya tienen un diagnóstico de años y deciden quedar embarazadas, son sometidas, porque tienen todavía un peso mayor de que ya sabías tu condición y estás aceptando quedar embarazada. Y igualmente las mujeres que son diagnosticadas durante el embarazo, ¿verdad? Y que llevan esa presión, esa doble responsabilidad, esa presión tan tremenda que es la maternidad, esperar que el niño salga bien en todos los sentidos con respecto a salud y al proceso del nacimiento, y encima se le suma el ser VIH, y que tenés ese peso moral de estar en riesgo de transmitirle una infección, ¿verdad? Una infección moral, ¿verdad? Le estás pasando algo, vos te lo buscaste, si no te bastó, se lo estás transmitiendo a tu hijo, ¿verdad? Lo estás condenando, pobrecito ese bebé. Claro, yo sé que las condiciones para un niño que nace con VIH son condiciones muy difíciles, pero no solamente para el niño, también para la madre que lleva todo ese proceso, esa responsabilidad sobre sus hombros. Emocionalmente, eso es, bueno, yo creo que solamente un profesional en esta área puede ayudar a entender a una mujer cuál es la presión emocional que sufre a consecuencia de pensar que puede traer un hijo infectado, y todo lo que viene posterior cuando el niño nace, si nace infectado con VIH. Yo lo sufrí, yo lo viví, y estaría encantadísima de volver a compartir con ustedes. Yo sé que este es un tema de nunca acabar, y ojalá nunca sea de acabar, porque a veces lo terminamos antes de lo necesario, y es información que las personas necesitan tener diariamente.
pero sí el peso y la responsabilidad emocional que yo sufrí, que yo viví, inclusive me hizo, les comentaba fuera del aire, que me hizo tomar inmediatamente la decisión el mismo día que recibí el control prenatal y se va a operar con ese decidio una vez donde firmo. O sea, ni tan siquiera considerar una posibilidad más de volver a quedar embarazada, porque la presión en salud de tu médico, de tu control, de la sociedad en general es bastante elevada. Ahora, vamos nada más a dejar como antecedente para el siguiente programa un poco la realidad de tu esposo, Katia, porque, bueno, no lo tenemos acá, pero estoy segurísima que al acostarse, al compartir cama y al hablar, cuando uno está ya no dialogando con la almohada, sino con ese otro ser humano que comparte ahora tu vida después de todos estos años, me imagino que él también fue víctima de juicios. ¿Cómo te vas a unir en matrimonio? ¿Cómo vas a llevar una vida sexual durante el resto de tu vida? Porque se están jurando además fidelidad y exclusividad, ¿verdad? Con una persona que es VIH positiva. Por supuesto, yo creo que todo esto es un proceso que no solamente se queda para la persona con VIH, la pareja también se ve sumada a toda esa presión emocional. Cuando nosotros iniciamos nuestra relación de cercanía, de noviazgo, de acercamiento, había muchos comentarios por parte de sus amigos. Los primeros 3 meses a mi esposo le costó, él tenía temor de estar con una persona que fuera VIH, pero él fue muy sincero, muy honesto y fue aprendiendo que tenía menos riesgo de cierta manera al estar informado. Y él de tal manera lo asumió, lo vivió y lo aceptó, que cuando sus amigos le hacían estos comentarios o bromas, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que vas a estar con una mujer así, que te va a pegar? Que todos estos términos populares, ¿verdad?, que tenemos por ahí. Él llegó un momento en que les dijo, o sea, yo creo que estoy en mucho menor riesgo ahora, que estoy con alguien que sé que es VIH, con quien me protejo, con que todas nuestras relaciones son protegidas, que cuando andaba en la calle haciendo loco y acostándome con quien fuera. Tenía más riesgo en ese momento, y él de verdad que bajo esas condiciones creo que ha llegado a entender que existen riesgos. Sí existen, yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo, pero cuando vos pones en la balanza la vida sexual de muchos hombres y mujeres cotidianamente en el 100% de riesgo, y eso lo disminuís a un 1% de riesgo que te deja el condón, entonces te decís, vale la pena establecer una relación de pareja por amor con una persona que definitivamente puede ser el complemento de mi vida. Katia, bueno, nos deja un sabor delicioso en la boca el poder contar con tu presencia, con la claridad con la que nos hablas, con el compromiso que has asumido, además, porque además sos educadora hoy en día, y me encanta ese altruismo con el que las personas, una vez que han superado una situación o que viven, trabajan, abonan en el día a día, ir venciendo todos los prejuicios de los demás y colaborando con la formación e información, podamos tenerla hoy a nosotros en este medio. Nada más, antes de despedir y que nos disculpe un momentico el licenciado Belisario Solano, contémosle de este proyecto que estás llevando a cabo, que llevan a cabo una gran cantidad de personas, para que cuando se topen con un educador como sos vos, puedan prestarle atención, tiempo, oído y voluntad, ¿verdad? Para que esto genere un efecto bola de nieve maravilloso con el que queremos poder transmitirle a los demás. ¿De qué se trata? Sí, invitarlos. Este proyecto es de PSI, Proyectos en Salud Integral. Es un proyecto que está siendo financiado con cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Prevención combinada llega a la calle, a las poblaciones PEMAR, a las poblaciones en riesgo, pero es que poblaciones en riesgo ya somos todos y todas. Entonces estamos llegando a la calle con pequeñas cápsulas de información y de educación para estas personas, choferes de autobús, de taxi, de camión, vendedores, taxistas, toda la población de hombres en riesgo, de algunas otras poblaciones como hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, pero en esta población de hombres en riesgo quiero enfocarme, que se sientan en el derecho de acercarse, de llamar. Si tienen un grupo organizado donde quieren que lleguemos, que es específico, donde podemos llegar a darle la información, brindárselas. Si es de forma individual, que nos inviten. Nosotros como educadores llegamos a brindarles la información, ayudarles a entender cuáles son las condiciones de las relaciones de riesgo que están teniendo, percibirse en riesgo, entender, aprender un poco más sobre las infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, el éxito del proyecto, buscar que la persona tome conciencia y quiera realizarse la prueba de VIH y de detección de otras ITS de una manera oportuna, ¿verdad?, antes de que la infección llegue a otra condición. La oficina de PSI está ubicada a 150 metros de la Rotonda del Farolito, en
Barrio Escalante. El teléfono es el 2234-8851. Ahí pueden comunicarse con Katia López, con Helen Cordero, coordinadora del proyecto. Y pues si tienen el interés de que lleguemos directamente, como le digo, alguna empresa, oficiales de seguridad, de autobús, de taxistas, cooperativas, llegamos. Y si no, a la calle donde está la persona que lo necesita, que nos llame. Nosotros nos comunicamos con Repetimos el número, Katia. 2234 Sí. 8851. Y PSI. PSI, Proyectos en Salud Integral. Ok. Es de forma gratuita, completamente gratuita. Las pruebas de detección son de forma gratuita y confidencial, con consejería. Ahí está, ya compartido para nuestros amigos en Facebook que nos lo estaban solicitando. Verán qué gran cantidad de personas que estaban preguntando por esto. Por ejemplo, aquí María Amalia dice que bueno este programa y qué alegría que aún existan personas que quieran educar en estas áreas. Me gustaría saber si existe algún programa de educación o ayuda en el que se pueda participar. Carmen, de verdad que es un verdadero ejemplo de mujer, me quito el sombrero. Por acá nos dice también Giovanni, Maureen, hoy me hicieron llorar, qué testimonio de valor de vida y qué bendición del hijo de Katia, cómo nos enseñan a valorar la vida. Luis Guillermo, mi respeto y admiración para la señora Katia, y sí que por favor regrese al programa. Saludos a Maureen y al doctor Jairo. ¿Cuáles asociaciones tienen grupos de autoapoyo? Bueno, ahí está el dato que nos acaba de dar Katia. Katia, yo creo que todos nuestros oyentes aprecian profundamente tu presencia en nuestro programa y estamos ansiosísimos de volverte a ver. Muchísimas gracias y en la mejor disposición. Muchísimas gracias, doctor. Nada que decir, te esperamos la próxima semana para sacarle más provecho a tu testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a la pausa comercial y ya está listo el licenciado Belisario Solano, que como ustedes ya saben, desde la semana anterior tiene su segmento legal a partir de las 10 de la mañana, un poquitico antes, la verdad, porque ahorita venimos con él. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. No me toque. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Con 57 minutos continuamos con el programa de Mañana con Monumental y es momento de darle la bienvenida al licenciado Belisario Solano, que ya desde la semana anterior tiene nuevo horario, 10 de la mañana acá en su programa de Mañana con Monumental cada martes. La semana anterior estuvimos conversando sobre la ley antitabaco. El licenciado viene bien armado con la ley en manos y estuvimos hablando un poco de cómo está siendo sometida a revisión por la Sala Cuarta. Hablamos un poco desmenuzando la ley, sus artículos e incisos, justamente por las consultas de nuestros oyentes. Hoy queremos continuar con ese tema porque sabemos que tampoco nos alcanzó la semana anterior. Licenciado, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarle, Mauricita. Igualmente, siempre. Aquí, de nuevo en la pelea y dispuestos a poder compartir con nuestros oyentes. Bueno, una de las cosas que más inquietaba a nuestros oyentes, comentábamos después fuera de micrófonos, que muy interesante, que la participación que habíamos tenido básicamente era de gente que no estaba de acuerdo con la ley. Ajá. ¿Verdad? Las personas que sí la apoyan, pues pareciera que es el sentir general, y pareciera pues que no hay más que aportar, más que estamos de acuerdo, pero los que no, sí eran muy específicos y hablaban por qué se va a legislar
a partir de espacios que pertenecen al ámbito privado de mi negocio, donde yo soy la que dispongo las condiciones de mi negocio y demás. Nos hablaba particularmente una señora de una cafetería, y usted fue muy específico cuando la ley menciona cafeterías tal cual como negocio. Muchas personas decían, ¿cómo se va a regular, licenciado? ¿Cuál es la entidad que va a estar pendiente de que una persona fume o no fume, por ejemplo, en una parada de bus? O sea, ¿quiénes van a regular ese tipo de condiciones que sí están estipuladas en la ley, por ejemplo? Por ejemplo, y sin duda alguna entra por ahí una serie de aspectos esenciales que he venido marcando ahora antes de entrar al programa, ¿sí? De otras cositas. Cada vez que uno lee la ley y la vuelve a leer, se encuentra cosas nuevas. Y es muy interesante. Ese tema yo lo traía aquí a colación ahora, en el tanto y cuanto la ley, por ser de orden público, incluso define y conceptualiza en el artículo 4 que se puede considerar espacio libre de humo de tabaco, y a partir de ahí se desprende todo lo demás. Y dice, es un área que por razones de orden público está prohibido consumir o mantener encendido productos de tabaco. Aquí no hay una distinción entre el tema de público o privado, o si el centro de trabajo en su empresa tiene que ser o no libre de tabaco. En los centros de trabajo, ojo lo que dice, son aquellos que utilizan uno o más trabajadores o trabajadoras que sean empleados o empleadas voluntarias durante el trabajo. Se incluyen todos los lugares conexos, anexos y vehículos que los trabajadores utilizan en el desempeño de su labor. Se exceptúan las casas destinadas exclusivamente a habitación familiar. Por lo tanto, entran como espacios libres todos los centros de trabajo, aún privados, ¿ok? Aún privados. Entonces, aquí el tema, por ser una ley de orden público, tiene un grado de prioridad en la jerarquía de las normas que la hace vigente per se y erga omnes, es decir, de aplicación general, y no admite discusión en ese sentido. Entonces, ojo para ese aspecto que es muy importante. Y luego, otro aspecto que también me consideraba interesante era que es un lugar público. Sí. Lugar público es el lugar al que tiene acceso el público en general, o lugares de uso colectivo, independientemente de quién sea el propietario o de quién posea el derecho de ingreso. Entonces, es público el lugar al que tiene acceso el público en general, un bar, una cafetería, una soda, ¿o qué es? A todos esos lugares tenemos acceso. Tenemos acceso. Y somos público en general. Independientemente de quién sea el propietario o de quien posea el derecho de ingreso. Si yo me reservo el derecho de admisión, dice alguna gente ahí, aunque usted se reserve el derecho de admisión siendo la propietaria, es un espacio libre de humo. O sea, que lo que determina que el lugar sea público es que el público en general pueda tener acceso a ese lugar, aunque eso es, no es que pertenezca a un propietario y se reserve. Me interesa mucho eso, porque entonces si estamos partiendo de eso, todo lo que se consideraba privado pasa a ser público, en el tanto el público en general tenga acceso a ese lugar. Exacto. Ok, si ese es el criterio para definir lo que es un lugar público, entonces ya nos estamos metiendo en la bolsa a todos aquellos lugares donde los que habían brincado eran los propietarios. Aquí lo que estaba pensando yo era de que posiblemente irían a haber gente que diga, bueno, vamos a hacer un bar, ¿sí? Y en este bar solo entran fumadores. ¿Ok? Yo, como dueño del bar, estoy poniendo una limitante, estoy poniendo bar para fumadores, una reserva de ingreso. Okay. Si usted no es fumador, no ingresa. ¿Ok? En ese aspecto es absolutamente prohibido. Yo no podría hacerlo. ¿Ok? Porque es un lugar público. Es público el que está ingresando. ¿Ok? Entonces estaba cuestionándome sobre el tema de los hoteles nudistas, por ejemplo. Sí. Sí. Raya o no con la moral, raya o no con las normas de la sociedad costarricense. Podríamos o no prohibirle a una persona que ponga un bar o una cafetería solo para fumadores. Es decir, aquí solo fumadores se aceptan, no se aceptan no fumadores. Es un tema que se las traerá después. Aquí hay un tema de constitucionalidad que la Sala Cuarta va a tener que resolver sobre la libertad individual y sobre el derecho a la autodeterminación. Interesante, bueno, pero entonces esa persona va a tener que contratar personal fumador también. Fumadores, sí. Porque entonces suicidio yo no sé. Colectivo. Sí, okay. sí, porque justamente las áreas libres de humo, ¿cómo se llaman? Sí, libres de humo. Sí. Por ejemplo, como es central de radio, y si sigo rajando con eso porque me enorgullece muchísimo, acá ingresa público en general, ¿verdad?
O sea, aunque nos reservamos el derecho de admisión, o sea, aunque nos reservamos la vigilancia de quién sí y quién no entra bajo ciertas condiciones que son dentro de nuestro reglamento, entra público en general. Pero el empleado tiene derechos. Entonces, aunque se establezca un lugar, como decía la señora, bueno, yo tengo un área de fumado, un área de no fumado. Usted decide si entra al área de fumado o entra al área de no fumado, pero al ser compartido, ya no hay quito. O sea, al tener derecho una persona que no fuma a entrar a ese lugar por ser público en general, ya ese lugar entra dentro de lo que cubre la ley. Y al ser yo empleada de ese lugar también. Igual, exactamente, porque el objeto de la ley, y ahí es donde uno tiene que ir viendo el ámbito de aplicación de la ley. La ley de orden público y su objeto es establecer las medidas necesarias para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y la exposición al humo de tabaco. Entonces, aquí se vuela de una vez el tema de las áreas de fumado y no fumado. ¿Okay? Aquí simplemente determinamos este es un sitio libre de humo. Entonces, por ejemplo, los aeropuertos que tenían, si usted iba ahí, habían zonas de fumado, ¿se acuerda? No, eso es un sitio público y por lo tanto es prohibido, ahí no tiene que haber área de fumado, por lo tanto no va a fumar. Otro sitio interesante, otro aspecto interesante de la ley que estaba repasándola, que era el tema del transporte público, que alguien me lo decía por ahí, que qué pasaba cuando los taxistas son los más fumadores, y yo sé que miles de taxistas nos están escuchando en este momento, ¿verdad? ¿Okay? Entonces se establece y se define qué es una parada de taxis, y entonces dice la ley lo siguiente: son espacios en la vía pública que estén autorizados por el Consejo de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el ingreso y la salida de usuarios a las unidades que realizan diferentes servicios de transporte público. Por lo tanto, todas las paradas de taxi son espacios libres de humo. E inclusive en las unidades de servicio público no se puede fumar. O sea, el chofer como tal no puede fumar dentro del taxi. Con o sin pasajeros. Porque da igual que la persona acabe de pagar su cigarrillo cuando se sube la persona que está usando el servicio. Es una hedionde. Es terrible, de verdad, definitivamente. Vean, yo quiero mucho al sector. Yo no voy a agarrarme con el sector y volvemos a lo mismo. Es el hábito el que nos incomoda, no es el fumador. El fumador tendrá que encontrar el lugar y el momento para fumar. Pero el hábito, donde hay personas, donde hay público en general, eso es lo que estamos combatiendo. Expresamente. Dígame, porque ahí le tengo un par. Expresamente, artículo 5, inciso K. ¿Sí? Es absolutamente prohibido fumar en los vehículos o medios de transporte remunerado de personas, ambulancias y teleféricos. Ahí entran los taxis. Así es que, mis queridos taxistas, tenemos un problema que tienen que resolver. Entonces, ahí hay un aspecto importante para señalarlo. Igual que en las paradas de buses y taxi, totalmente prohibido, o en cualquier otro medio de transporte remunerado de personas. Y luego una cosa que me llamaba la atención de la ley, que yo decía, bueno, ¿qué pasa con respecto a la persona que es adicta y cuál es la labor que debe de tener uno como patrono? El artículo 7 establece los programas de cesación de fumado. Es un derecho que se le da al trabajador de pedirle al patrono que procure otorgar permisos para que las personas trabajadoras con diagnóstico de adicción al tabaco puedan incorporarse al IAFA o a la caja a cualquier programa de desintoxicación, de tal manera que le permita reinsertarse de nuevo a la sociedad costarricense en condición de no fumador. Entonces, eso es un asunto muy bueno, me agrada, solo que el verbo que usaron es un verbo muy potestativo. Dice, todo patrono procurará otorgar el permiso correspondiente. Ese procurará no me gusta. No, a mí tampoco. Hubiese sido deberá. Deberá procurar. Entonces ahí un término usado en términos muy generales. Ahora yo quiero que se aclare por ahí cómo hacemos cuando somos nosotros los empleados los que no fumamos y es nuestro jefe el que sí fuma. ¿Qué hacemos? O sea, ¿podemos nosotros como empleados procurar que nuestro jefe se someta a un proceso? Qué buena pregunta, porque precisamente no veo así con respecto a la ley, pero ahí tendríamos que integrar el Código de Trabajo acerca de los derechos que yo como trabajador tengo y las obligaciones que tiene el patrono. Si esta ley es de orden público,
el Código de Trabajo también es de orden público. Por lo tanto, estamos en una equivalencia de normas. Y si a mí me está otorgando el derecho a tener un ambiente sano, libre, totalmente de humo, iríamos al Código de Trabajo y estableceríamos las obligaciones del patrono de tener que respetar esta ley y en consecuencia no puede fumar. Genial. ¿Ok? Si no, habría sanciones. Tenemos a doña Elizabeth de línea, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Mire, muy contenta con lo de la ley y yo quería preguntarles una cosa. Bueno, hay una asamblea legislativa, cuando yo paso por el bulevar, que casi todos los días paso, hay letreros adentro que dicen área libre de humo o algo así, ¿verdad? Así libre es. de humo. Pero las personas de la Asamblea Legislativa todas se salen a fumar al bulevar por donde nosotros pasamos. Y yo quiero saber, y muchas veces hasta les he dicho, ¿verdad? Entonces ustedes se salen de su trabajo a fumar, a enfermarnos a nosotros que pasamos por aquí. Yo quiero que el licenciado me informe si esto va a ser una cosa correcta en un futuro. Que haga. Perfecto. Qué bueno. Muy bien, muchísimas gracias. El Boulevard de la Asamblea, imagínense que tristeza pasar por ahí entonces. Sí. Ok, muy bien, doña Elizabeth, muchísimas gracias. Y tengo otra consulta por acá, licenciado Desiré. Buenos días, una consulta para el abogado. Mi papá compró una casa estando casado. La casa estaba a nombre de él. Mi papá formó una sociedad con mi hermano y conmigo, sin yo saber que me había incluido en esa sociedad porque no firmé ningún documento. Mi papá hipotecó la casa a nombre de dicha sociedad. Mi hermano mayor dice que va a venir a pelear lo que le pertenece a mi mamá por derecho y que nos va a demandar por haberle quitado la parte de la casa que le corresponde por derecho. Mi hermano teme que se pierda la casa. ¿Qué procedimiento tengo que hacer para comprobar que yo no tuve nada que ver en la sociedad y que no me demanden? Ok. También Fernando está en línea. ¿Cómo me le va, Fernando? Muy bien, Mauro. Para servirle. Un saludo para el abogado también. Gracias, don Fernando, un gusto. Gracias. Sí, no, yo soy fumador. Me parece y no me parece la ley. Hay cosas que no sé, no la veo, no porque sea fumador, porque en realidad soy consciente del hecho. Pero también, o sea, no sé, que eso es que prohibían en las paradas, prohibían en las paradas fumar. O sea, primero que no tienen cómo controlar eso, ¿verdad? Porque aquí siempre se hace la ley y siempre queda en el papel y no hay quien las haga cumplir. Y segundo, imagínense usted que los humos de los carros, ¿quién nos protege los humos de los buses y los camiones cuando está uno en una parada? Que eso sí lo hago a uno cuando le tiran un montón de humo, y se pone a decir que fumar en la parada. También tendrían que decirle a los mafufos esos que fuman marihuana y todo, que no fumen en la parada. O sea, no sé, digo yo, no sé, no es que esté defendiendo mi punto de vista como fumador, sino que también veo los puntos. Gracias por su atención, gracias. Ok. Gracias, Fernando, por su participación. ¿Tenemos alguna otra llamadita? Ok, vamos a recordar, antes de hacer la pausa comercial, que puede consultar vía Facebook de Mañana con Monumental o vía telefónica 905-222-0000. Cindy. Buenos días, amigos. Pregunta: tengo unos vecinos donde compartimos el corredor de la casa. El vecino no para de fumar adentro de la casa porque tiene... El vecino... El vecino, para no fumar dentro de la casa porque tiene un bebé, sale al corredor y el olor entra a mi casa y a veces es insoportable el olor. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Rosy. Buenos días y gracias por el excelente programa de hoy. Quiero preguntarle al licenciado si es cierto que una demanda por desahucio puede tardar de 4 a 5 meses. Gracias. GNR. Hasta ahorita sintonicé el programa. Quiero saber si esto es de la ley de fumado, si ya está en vigencia, si ya se aplica. Gracias también por escribirnos. Ok, por ahí vamos por lo menos con consultas al licenciado. Hagamos primero la pausa comercial y ya venimos con respuestas. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ahora ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 18 minutos, además de las consultas que ya ingresaron por Facebook y vía telefónica, tenemos la última, que es de
de José Manuel. ¿A los cuántos años prescribe una hipoteca? Hoy está todo el mundo revisando plazos, ¿verdad? Sí. Está bueno. Para que no coman ansias y también para que sepan llevar el proceso. Andrea, excelente la información de la ley contra tabaco. Gracias, Andrea. En eso estamos, revisándola, desmenuzándola. Mire, muchas veces nos quejamos de que no conocemos la ley porque no sabemos dónde conseguirla y eso. La ley se vende en panfleticos ahí, se imprime, se vende. Usted puede ir y hacer una biblioteca de leyes. Vean qué interesante, es bien bonito. Puede conseguirse. Si usted lo que le apasiona es el tema laboral, ahí está. Si usted lo que le gusta es el tema familia, ahí está. Si usted quiere saber cómo va el proyecto de ley, bueno, también lo puede descargar, ¿verdad? Porque también ahora, como todo, hay acceso. Sí. Es por internet, usted lo puede conseguir. Así que, pues, invitamos a todas las personas, principalmente para este segmento, que estén muy al día con el tema de la ley y que la vayan leyendo. Todavía no, contestando un poco lo que nos pregunta GNR, que si ya está en vigencia y ya se aplica, no está en vigencia todavía, lo están revisando, pero es bueno irla conociendo para que también tengamos criterios para juzgarla y poder consultar. Licenciado. Ok, sí, empecemos por José, precisamente, más bien la persona que nos preguntó sobre la vigencia de la ley. GNR, exacto. La ley fue aprobada en segundo debate. Okay. El tema es que la consulta de constitucionalidad se presentó y los señores diputados ignoraron la presentación de la consulta y de golpe y porrazo le dieron segundo debate. Entonces la Sala Constitucional, en el ejercicio de sus poderes de contralor de constitucionalidad, le dijo a doña Laura Chinchilla: mire, doña Laura, es cierto, ya fue aprobada, pero usted no me la firma. Déjeme que yo resuelva si la ley tiene o no tiene situaciones de constitucionalidad. Ok, entonces eso a mí me parece muy bien que la Sala lo haya hecho, porque lo que va a permitir es blindar la ley. Porque si aplica la ley, entra la ley, le va a pasar lo mismo que a la ley de tránsito la vez pasada, que entró a golpe de tambor y después la Sala Cuarta se la vino trayendo al suelo a pedacitos, al punto de dejar prácticamente nada de la ley. Pero no está en vigencia, entra en vigencia hasta que la firme, hasta que la Sala le autorice a la presidenta a firmarla, o eventualmente, si la Sala le encuentra algún aspecto de inconstitucionalidad, devuelven el proceso a la Asamblea Legislativa para que empiecen de nuevo a discutir sobre ese tema. Empezamos ahora sí con las respuestas que teníamos a Elizabeth, ¿verdad? Ajá. Era el tema del fumado en el bulevar de la Asamblea Legislativa. Mire, lamentablemente en ninguno de los puntos del A al P está incluido el tema de las calles o el tema de los bulevares como sitios restringidos para fumar. O sea, no están libres de humo, es un espacio público, abierto, al aire libre, y en consecuencia, si bien es censurable lo que hacen los empleados de la Asamblea en cuanto a buscar su área de fumado, ¿verdad? No le podríamos aplicar esta ley porque ellos están ahí en la calle pública y no están en parabuses, salvo que se paren a los 50 metros ahí de la Asamblea donde está la parada de buses. Ahí sí es totalmente prohibido. Es prohibido en la parada de buses, no necesariamente en el bulevar, ni necesariamente en las calles o las carreteras. Tiene sentido lo de las paradas de buses en la medida en la que la gente tiene que esperar ahí. O sea, hay ese es el lugar. Entonces, al tener que permanecer en ese lugar, pues la exposición puede ser mucho más... ¿Cuál sería la palabra? Más peligrosa, más directa. Sí, exactamente. Al fumado, al contacto. De paso, una persona por el bulevar, pues podría eventualmente alejarse un poco, qué sé yo, pero lo que está cuidando la ley es aquellas áreas donde la gente tiene que permanecer. Exacto. Doña Desiree, con el tema de la propiedad que su papá le pasó a una sociedad, habría que investigar con todo lujo de detalles cómo fue el proceso de constitución de la sociedad. Usted necesariamente tuvo que haber firmado, salvo que haya constituido la sociedad y le hayan dado acciones de la sociedad siendo usted menor de edad y su mamá haya podido consentir. En todo caso, ahí habría que revisar con lujo de detalles qué fue lo que pasó con el proceso de constitución. Ahora bien, ¿sería su mamá la que podría demandar a su papá alegando que hay una distracción de bienes gananciales y que estaría poniendo en peligro ese 50% de bien ganancial? Su hermano no tiene vela en el entierro, porque ahí no hay bienes sucesorios, no hay nada en la relación entre padre e hijo. Los bienes gananciales solo se discuten en relación a los cónyuges. Los hijos no tienen nada que ver con respecto a la ganancialidad o no de los bienes. Y hablando de bienes sucesorios hasta que se mueran. Ahora, si él hizo una disposición personal, está dentro del libre ejercicio de su autodeterminación como dueño soberano del bien. Habría que revisar si se cometió o no alguna irregularidad desde el punto de vista legal.
Don Fernando hablaba de lo que era de los buses, ¿verdad? De que también ellos contaminaban. Sí, correcto. Bueno, hay una ley... Y de que es muy poco probable que efectivamente se pueda controlar el tema del fumado en las paradas. Y el tema de las emisiones. Habría que tener un policía ahí permanentemente en cada parada controlando el tema y haciendo las multas y los partes correspondientes para poder evitar que esas personas estén fumando. Por eso la labor de nosotros y por eso la labor de la revista de Mañana con Monumental, en tanto y cuanto estamos en la lucha por una campaña educativa, por una campaña de formación y de información para que la gente pueda respetar la ley y respetar el derecho de los demás. Seguimos con Cindy, con el tema del vecino que comparte corredor de la casa. El derecho mío llega hasta donde no se afecte el derecho del vecino. Porque en el tanto y cuanto mis derechos, el ejercicio de mis derechos afecten los derechos de Maurencita, ya yo estoy haciendo un uso abusivo del derecho. Por lo tanto, si el vecino se va al corredor, fuma y eso le afecta a usted, a la vecina, puede perfectamente demandar al Ministerio de Salud y eventualmente hasta el Tribunal Ambiental, porque se estaría generando un daño al ambiente a pesar de que se está ejerciendo el derecho a la autodeterminación de fumar en el sitio del corredor de su casa. Usted no puede hacer aquellas cosas que afecten al vecino. También hay un límite y también hay un nivel de razonabilidad. Pero no alcanza en esta ley, alcanza en otras leyes, como la Ley General de Salud o la ley que faculta al Tribunal Ambiental para actuar en este tipo de situaciones. Eso aplica para otros casos que nos han consultado de hogares donde vive una persona con una condición de salud especial y los vecinos atentan contra la salud integral de esa persona. Así es. Ahí aplica esa otra ley, ok. Doña Rosy, 4 o 5 meses el desahucio. Mire, a veces dura más, depende de... Y lo más triste es que los inquilinos o las arrendatarias o los arrendatarios no pagan y se mantienen ahí un estado de zozobra al propietario y después salen huyendo con los tiliches y no se pueden conseguir y no pagan los 4, 5 o 8 meses que dura el desahucio. Es triste, lamentable, pero sí dura más o menos ese tiempo. Así es que yo invito a quienes sean inquilinos o arrendatarios a que paguen y si no pagan, pues que sean caballeros y damas y simplemente hablen con el propietario y le digan, mire, no puedo pagar, me voy, chao, chao. ¿Ok? Pero eso se llama honestidad. Claro. ¿Ok? Después, ¿a los cuántos años prescribe una hipoteca? Pregunta José Manuel. ¿A los cuántos años? A los 10 años, mi querido amigo. Después de vencida la hipoteca son 10 años y el registro automáticamente elimina de su finca la anotación de esa hipoteca. Ni siquiera necesita a través de notario, de oficio, el registro público hace esa eliminación ya después de que hayan pasado 10 años de su vencimiento. Ok, y por último, nuestro amigo Herbert dice, muy buen día, Mauren y don Belisario, me pregunta en términos generales, ¿cuánto tiempo de oficio tiene la Sala Cuarta para determinar asuntos? Depende de la materia. Por ejemplo, en materia de constitucionalidad, de consultas facultativas de la Asamblea Legislativa, son 30 días y eso es prioridad en todo el trabajo que hace la sala. En recurso de habeas corpus, que está en juego la libertad individual, tiene prioridad sobre cualquier otra materia. En materia de recurso de amparo por violación a los derechos constitucionales, sigue en orden de prioridad. Y después las acciones de constitucionalidad, que son las que más duran y normalmente andan entre el rango de 1 año y medio, 2 años, ventilando ese tipo de actuaciones. Giovanni nos pregunta que si se puede fumar en lugares abiertos, hay quien penalice tirar las chingas a la calle. Esto es feo y puede provocar incendios. Sí, eso afecta al ambiente. Yo voy a revisar un poquito la ley sobre el ambiente, porque eso se está contaminando, es basura, y hay multas también que se establecen a quien contamine el ambiente, y eso es parte del proceso de contaminación del ambiente. No deberíamos no solamente tirar las chingas, sino la basura, y hay una sanción para quien tire basura. Tengo la experiencia en otros países, no se ve una chinga de cigarro. Ni un papel, ni una caja, ni una botella, ni nada. Johnny, ¿contempla la ley antitabaco los lugares habilitados para fumadores que como tales tienen el vicio y por consiguiente también derecho a hacerlo? No tienen derecho, es decir, porque están afectando el derecho de las demás personas. Derecho termina, exacto. Ok, entonces en ese sentido la ley lo que lleva es un control absoluto sobre el uso del tabaco y los efectos nocivos para la salud. Entonces, de tal manera que antes que había un área de fumado en el aeropuerto, ahora esa área de fumado se quita, no hay derecho a fumar y punto.
Listo, terminamos. Ok, nuestro querido amigo, ya está listo, muy bien, felicidades. Definitivamente es un tema, cuando haya sido revisado y se hayan encontrado aquellas cosas que podrían eventualmente ser anticonstitucionales, por favor nos lo cuentan. Amenazo con volver sobre este tema. No, Okay. nosotros recibimos su buena disposición. ¿Video en 8? Si Dios quiere. ¿Temita? ¿Cuál? Ay, usted me ¿Qué dijo. quiere? Sí, Ajá. ya usted me dijo. ¿Se le olvidó? Sí. No. Por meterme, yo no, pues ya soy Usted licenciada tiene profesional, hijos, licenciado. usted tiene hijas, usted tiene en correcto, escuela. ya me acordé. ¿Qué hacemos cuando a su hijo le revisan el bulto? ¿Usted se enoja como mamá o como papá y demanda a la escuela, manda al director? ¿O estaría de acuerdo en que le revisen el bulto a su hijo? Maureen, Sí. vamos, ¿quiere que se lo responda de una vez? Yo en 8. Ok. Vamos a la pausa comercial y ya casi damos inicio con la última parte del programa el día de hoy. Estamos con el doctor Federico Ventosa, nuestro oftalmólogo, y vamos a hablar sobre glaucoma. Ya venimos. El abogado Belisario. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De la mañana con 33 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental y le damos la bienvenida al doctor Federico Ventosa, nuestro oftalmólogo. Ayer lunes 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Glaucoma, pero recordemos que desde el año anterior el doctor nos traía la excelente noticia de que ahora se dedica una semana completita para formar e informar con respecto a esta enfermedad que es causa de ceguera en muchas personas alrededor del mundo. Y por acá nos aportan algunos datos. Dice que los expertos estiman que 1 de cada 200 personas con más de 40 años puede verse afectada con esta enfermedad, y aproximadamente el 50% de las personas que padecen glaucoma desconocen que tienen este padecimiento, ¿se dan cuenta? Además, dice la Organización Mundial de la Salud que el número estimado de personas con ceguera como producto del glaucoma es de 4,5 millones en el mundo, lo que significa más del 12% de todos los casos de ceguera en el mundo. ¿Se dan cuenta la importancia de revisar sobre este tema con el segmento y con nuestro profesional, el doctor Federico Ventosa? Doctor, ¿cómo me le va? Muy bien, Maureen, gracias a Dios. Me alegro. Sí, efectivamente, muy acertado lo que acabas de comentar. Hace 3 semanas platicamos un poco de estadísticas y demás. Eso lo complementa precioso y yo creo que da un cierre muy, muy bonito. Y la semana pasada hablábamos de que el glaucoma, y esto quiero nada más dar una pincelada, que el glaucoma no es una enfermedad, y por eso es que hay niños con glaucoma, adultos con glaucoma, viejitos con glaucoma, jóvenes adultos con glaucoma, porque el glaucoma es un grupo de enfermedades. Hay muchos tipos de glaucoma. Hay glaucomas por pigmento, hay glaucomas por catarata, hay glaucomas primarios que no tienen causa, hay glaucomas por tumores dentro del ojo, hay glaucomas por muchas causas, glaucomas posoperatorios. Entonces es un grupo en realidad de enfermedades que se encierran en esta palabra glaucoma, que tiene algunas características muy específicas, y eso es con lo que quiero cerrar hoy. Llevamos 3 semanas de estar hablando de glaucoma. Hoy quiero dar la plática más importante, mencionando igual, y valga la redundancia, lo más importante en glaucoma. Voy a empezar diciendo, y después de mencionar lo que ya hablamos antes, ¿qué es glaucoma? Ahora te preguntarás, bueno, ya he hablado tanto de glaucoma, ya sé las estadísticas, ya sé los tipos, pero ¿qué es glaucoma? ¿Qué daña en mi ojo? ¿Qué me produce? ¿De dónde viene el glaucoma? El glaucoma es si usted quisiera definirlo muy sencillamente, tendría que decir nada más daño en el nervio óptico. Eso es glaucoma. Acordémonos que una persona que ve de frente, la imagen que viene de afuera atraviesa la córnea, que es transparente, el líquido que está dentro del ojo, que es transparente, la pupila, que es un agujerito en realidad, un lente que está detrás de la pupila que se llama cristalino, que es transparente, y otro líquido más atrás que es como una gelatina, que también es transparente, para chocar en la retina, y la retina es la que recibe la imagen y la que produce esa imagen luminosa que viene de afuera en un estímulo químico, y este estímulo viaja a través de todas las células de la retina a formar una única estructura, y se llama nervio óptico. Y ese nervio óptico recibe esa imagen, ese estímulo químico, y viaja el nervio óptico hasta atrás, atraviesa desde la parte anterior de la cara, atraviesa varias partes del cerebro para llegar a la parte posterior del cerebro, que es el lóbulo occipital, que es donde se encuentra la corteza visual. Entonces,
De ahí la importancia del nervio óptico. ¿Qué pasa si se daña el nervio óptico? Ceguera. ¿Por qué? Porque es el que transmite la visión al cerebro. Entonces, el nervio óptico, podemos agregar a esta definición daño en el nervio óptico producido en la mayor parte de los casos por presión alta en los ojos. Y ahí quiero aclarar algo. No siempre la presión está alta en los ojos. A veces hay glaucomas que se llaman glaucoma de presión normal. El paciente tiene la presión normal en los ojos y hay una progresión en la enfermedad. Entonces, ¿cómo es el daño en el nervio óptico? Porque hay muchos daños del nervio óptico. Las neuritis, el nervio óptico se inflama, se levanta. Hay otras atrofias donde el nervio óptico se pone pálido y muere. El daño por glaucoma es muy característico. Si uno quisiera aumentar esta definición, es daño al nervio óptico causado en la mayor parte de los casos por presiones altas en los ojos, caracterizado por un aumento en la excavación o un aumento en la copa óptica. Entonces, suena muy técnico, pero lo voy a simplificar así. Si usted ve un nervio óptico de frente, lo que ve es una ruedita. Y esa ruedita tiene un anillo alrededor. Esa es la parte del nervio óptico que ve, el anillo. Pero en el centro, ese anillo tiene un agujerito. Eso es lo que nosotros llamamos copa óptica. Y esa copa óptica es ciega. Si esa copa óptica es chiquitita, pues el punto ciego, que todos lo tenemos, si usted se pone enfrente de una pared blanca y agarra una uña y empieza a desplazarla de afuera hacia adentro, hacia el centro de su visión, en algún punto usted no va a ver la uña. Todos tenemos ese punto ciego, es normal de todas las personas, tanto de un ojo como del otro. Entonces, ese punto ciego, con el daño en el nervio óptico, aumenta. Entonces, otra característica, y lo vamos a ver ahorita, es que el daño al nervio óptico daña la visión periférica. Y por eso es que el paciente no se da cuenta hasta que es muy tarde, y por eso es que lo que sucede es que la mayor parte de los pacientes no saben que lo tiene, y a veces en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque el paciente sigue viendo al frente 20/20. Pero la visión que se va perdiendo es de afuera hacia adentro, se llama visión periférica. O la gente podría decir visión de reojo. Pero vuelvo a repetir, toda esta explicación de la definición para resumirla en que el glaucoma es un daño en el nervio óptico, causado por muchas otras cosas. Como ya dije, no siempre es la presión, a veces son problemas vasculares, a veces es la muerte celular acelerada, que le llamamos técnicamente en medicina apoptosis. No es importante, pero para saber que no siempre está la presión alta. Y lo último es que el daño es muy característico, pero con daño en el centro del nervio óptico, en la copa óptica. Pero si usted quisiera resumirlo, ¿qué es glaucoma? Daño en el nervio óptico. Con eso tendría usted la pregunta buena en un examen. ¿Qué más podemos decir del glaucoma? Es daño en el nervio óptico, interesantemente que tiene progresión con el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos casos de nervios ópticos muy grandes, le llamamos macropapilas, o tenemos el caso de nervios ópticos con un agujero en el centro un poco más grande de lo normal, pero es fisiológico para esa persona, se llaman excavaciones amplias fisiológicas, pero el glaucoma debe progresar con el tiempo. Eso es otra característica importante. Entonces, a veces en un examen oftalmológico se ve el nervio óptico, se ve un glaucoma, y en el seguimiento debe tomarse fotografías. ¿Por qué? Porque la memoria es lo peor que tenemos. Es acordarnos cómo lo vimos hace 3 meses y el nervio óptico. Entonces hay varias formas. Una es tomar fotografías, la otra es hacer unos estudios especiales que se llaman OCT, o hay otros que se llaman HRT, es tomografía coherente óptica, no es importante el nombre, ni la tomografía coherente computarizada, pero son fotos muy especializadas del nervio óptico para tratar de definir cuáles lugares están dañados y cuáles lugares todavía está vivo. Ahora, ¿qué se daña? Se daña el nervio óptico. ¿Y qué daña en mi visión? Daña la visión periférica. Entonces, ¿cómo estudiamos el daño en la visión periférica? Usamos un aparatito que se llama campo visual. El sencillo es que pone la barbita en un aparatito, se le da un botón al paciente y viendo al frente en un puntito fijo se le presentan luces de reojo al paciente, y cada vez que las ve, él aprieta un botón. Y es una computadora en la cual saca un registro al final de cuánta visión periférica se ha perdido. Normalmente es una pantalla blanca con lucecitas, pero podemos hacerla de muchas formas. Hay técnicas aceleradas que se llaman cita, hay técnicas en que hay lucecitas azules con una pantalla amarilla, se llama el azul amarillo, y hay muchas otras técnicas que podemos hacer los campos visuales, pero en esencia lo que se hace es eso, es valorar la visión periférica. Tenemos una consulta vía telefónica, don Oscar, ¿cómo me le va?
Muy bien usted, Mauri, un placer oírle y felicitaciones por ese programa tan instructivo, la verdad. Pues para servirle, don Oscar. Ya, gracias. Lo mío es lo siguiente, poniéndole atención a lo que decía ahora el médico que está explicándolo acerca de la enfermedad, y oía también temprano en la mañana las noticias de Monumental acerca de esta cuestión. Quisiera hacerle la consulta al señor si el dolor de cabeza muy focalizado cerca de uno de los ojos es parte de los síntomas de esta enfermedad. Lo escucho por la radio. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno que pregunta don Oscar, porque esto nos permite hablar efectivamente sobre síntomas o ausencia de síntomas, que es vital para que la gente esté muy al pendiente. Vamos a hacer primero una pausa comercial y ya venimos con su respuesta, don Oscar. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 105-222-0000. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. ¿Podemos responder, doctor? Sí, la mayor parte de los glaucomas, y hablo de más o menos un 80 o 90%, no tienen síntomas y no tienen causa. Se llama glaucoma primario de ángulo abierto. Pero hay algunos glaucomas, hablemos del caso extremo, que es el glaucoma de ángulo cerrado, en que el paciente amanece perfecto, a las 9 de la mañana empieza con un dolor terrible, como a las 12 mediodía ya no ve nada de ese ojo, el ojo se pone rojo y a las 3 de la tarde está vomitando del dolor. Y termina en una sala de urgencias a las 4:30 de la tarde, internado e incluso probablemente operándolo esa noche. Entonces existen los dos extremos. Este último caso es, gracias a Dios, los menos frecuentes. Normalmente un dolor de cabeza que se irradia o que nace alrededor del ojo, normalmente no tiene que ver con glaucoma o no tiene que ver importantemente con el ojo, a menos que la córnea esté rayada, al menos que muchas otras cosas, pero normalmente no. Normalmente es una cefalea, normalmente es una migraña, normalmente es otra cosa. Entonces, así le respondo, podemos decir que la mayor parte de los glaucomas no tienen síntomas, y desgraciadamente por eso es otra de las características que hacen de esta enfermedad que la mayor parte de la gente no sepa que la tiene. Tenemos también en vía telefónica a Roxana. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, para servirle. Gracias. Al doctor, buenos días, doctor. Yo tengo glaucoma, tengo años de estarlo tratando y con las gotitas, primero me dieron lapiconazol y otras de noche y ha avanzado, pero ahora me mandaron estas doxorubicina, pero me dan alergia fatal, me pone como ya me las quité de hecho. Fui a emergencias al hospital y me dieron unas gotitas antialérgicas, me quitaron esa, me dejaron solo la de la noche, que es una tapita azul, no recuerdo ahorita el nombre, pero yo veo que me hacen falta las de la mañana. Y no sé si comprar unas o qué hago, porque me dieron cita hasta diciembre en el seguro. Ok, gracias, doña Roxana. También vamos a recibir a Cinia. ¿Cómo me le va? Buenos días, felicito por el programa. Gracias. Es que yo quería hacerle una consultita al doctor. Yo en estos días he sentido como si tuviera un puntito así, o sea, yo vuelvo a ver en algo blanco, yo veo como un puntito, no sé, vieras que fue algo que me apareció ahora, yo no me duele la cabeza, no nada, pero yo vuelvo a ver algo blanco y yo siento como si tuviera una basurita, o sea, no la siento, veo como un puntito así como negrito, pero muy pequeñito. Ok, doña Cinia, con mucho gusto, ya le van a explicar de qué se trata eso. Norma, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por ese programa tan maravilloso que tienen. Con mucho gusto, doña Norma. Maron, yo quiero saber que el doctor me explique qué son los síntomas que da un desprendimiento de retina. Esa es mi pregunta. Perfecto. Muy bien, con mucho gusto. Vamos de una vez con respuestas.
Doctor, por favor. Sí, el tratamiento de glaucoma, en realidad un alto porcentaje de los pacientes, más de la mitad de los pacientes, se controlan con solo gotitas. Y hay muchos tipos de gotitas. A usted ya le iniciaron una, ahora le iniciaron otra y le causó alergia. Quiero decir que hay muchas familias de estas gotitas y hay muchas opciones para pacientes. Hay unos pacientes que pueden usar análogos de prostaglandinas, pero los operados de catarata no. Hay unos pacientes que pueden usar beta bloqueadores, pero los pacientes con problemas tiroideos no deberían usarlos. Hay pacientes que tuvieron desprendimiento de retina o tienen un desgarro en retina y no pueden usar la pilocarpina, pero otros pacientes que sí. Hay otros pacientes que les causa alergia a las sulfas y no pueden usar la dorzolamida, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que hay muchas familias y muchas opciones. No puedo yo recetarle desde aquí de la radio sin haberla revisado, pero puedo decirle que me encantaría que usted vaya a su oftalmólogo, el que le recetó el timolol, le informe, porque a él le va a encantar saber también que la dorzolamida le causó alergia y que si no hay otra opción para usted. Estoy seguro que le va a decir, sí, reina, usted si no puede usar esa, tenemos 2, 3 opciones más, no es bueno que usted esté con solo ese primer medicamento y demás. Esa es mi mejor recomendación para usted, pero sí, desgraciadamente los medicamentos tienen efectos benévolos, pero algunos de ellos tienen efectos secundarios y que en algunas personas no se adaptan bien. La señora que ve puntitos en su visión, normalmente les digo que ver puntitos en la visión normalmente no es nada peligroso. Les digo que no se preocupen, que es algo, un proceso normal del envejecimiento del ojo y demás. Pero siempre que hay puntitos en los ojos, siempre hay que descartar otras cosas. Hay que descartar que se esté iniciando una inflamación en los ojos por un bichito que se llama toxoplasmosis o toxocariasis. Uno viene de los gatos, otro viene de los perros. Hay que descartar que no se esté iniciando un desprendimiento de retina y con eso contesto parte de la segunda consulta. El desprendimiento de retina normalmente se inicia con puntitos o ver sombritas y de repente pasa una cortina enfrente y de repente baja la visión. Esos son los síntomas en un desprendimiento de retina, pero el principal probablemente es ver flashes de luces. Usted no está lloviendo y hay relámpagos en su habitación y dice, ¿y esto? Probablemente esas luces son las cosas que primero orientan a que se está desarrollando o iniciando un desgarro que puede producir un desprendimiento de retina. Y vuelvo a repetir, mi mejor consejo para la señora que ve puntitos es ir a un oftalmólogo, que le dilate la pupila, que le revise y se asegure que en realidad no está pasando nada ahí adentro para que usted esté tranquila. Continuamos nada más con el tema diciendo que hablábamos de presión en los ojos. Ya dijimos que no siempre está alta. Dijimos de que hay glaucomas de presión normal, pero también hay pacientes que tienen la presión alta en los ojos y no tienen el daño característico en los nervios ópticos. Hablábamos de eso también. Se llaman hipertensos oculares. Nada más tiene la presión alta, pero no hay daño todavía en los nervios ópticos. Entonces, la presión de los ojos en cada consulta de oftalmología se toma para asegurarse que no va a desarrollar en algún momento glaucoma. Y hay muchas formas de tomar presiones, no vamos a hablar de todas ellas, pero quiero decir que unas son más exactas, otras son menos exactas. Esto es una ayuda para el oftalmólogo para ayudarnos no solo a diagnosticar glaucoma, sino a monitorizar glaucoma en el tiempo. El paciente debe diagnosticarse con glaucoma y después de ahí estarse controlando cada cierto tiempo. Y la última parte de mi plática nada más quiero decir el tratamiento. Hablábamos un poquito de gotas y ya di una pincelada. Creo que tengo 2 minutos todavía, ya Maure me está enseñando el reloj. El tratamiento con glaucoma, ya dije, más de la mitad usan gotitas, pero hay algunos pacientes que no es suficiente con las gotitas y estos casos requieren de otras cosas. En un inicio podemos pensar en láser para estos pacientes. El láser funciona muy bonito tanto en cualquier tipo de glaucoma, en el glaucoma de ángulo abierto, en glaucoma de ángulo cerrado. Platicamos de estos 2 tipos de glaucoma la semana pasada y funciona en la mayor parte de los casos muy bien, pero hay casos en que en realidad el láser tampoco funciona muy bien y lo que nos hace llevar al paciente a un paso más en el tratamiento y es la cirugía. Hay cirugías convencionales en las que hacemos una trabeculectomía, suena muy raro el nombre, pero en realidad lo que hacemos es un agujerito en el ojo para sacar líquido y que la presión baje.
Pero existen otros tratamientos como congelaciones que se llaman crioterapias, o incluso agujeritos en el iris que les llamamos iridectomías. Incluso podemos pensar en algunas cosas más sofisticadas como válvulas o dispositivos que son como tubitos, y algunos muy chiquititos, que sacan líquido del ojo, todos con la función de eso, de bajar la presión del ojo. Existen tratamientos muy sofisticados en los que se mete, usted ha oído hablar de las gastroscopías, que se mete como un tubo en la boca, y de la boca a la garganta, y de la garganta al esófago, y del esófago al estómago. Y ese tubo tiene una cámara en el frente para ir viendo las cosas. Bueno, algo parecido se hace en los ojos. Es un tubito muy pequeñito, se llama endociclofotocoagulación, y este tubito entra con una camarita, y en una pantalla grande de televisión podemos ver por dónde va el tubito y qué estructura se está mostrando, y en algún momento dar tratamiento de láser en lugares muy específicos del ojo, en este caso el cuerpo ciliar, para tratar de disminuir la producción del humor acuoso. Ya el tratamiento no va en dejar que produzca todo lo que quiera y sacar el exceso, sino el tratamiento va en tratar de hacer que el ojo produzca menos líquido y con eso bajar presiones. Y con eso más o menos concluyo diciendo que el glaucoma, vuelvo a repetir, es una enfermedad compleja, es un grupo de enfermedades que se envuelven en este nombre, glaucoma, que a algunos niños les da glaucoma congénito, que a algunos adultos les da glaucoma pigmentario, que a algunos viejitos les da glaucoma neovascular, y que a algunos jóvenes les da glaucoma juvenil o secundarios a otras enfermedades. Entonces, nada más decir que el tratamiento de glaucoma debe ser muy específico para cada paciente. Usted, si su vecina tiene glaucoma y a usted le diagnosticaron glaucoma, no pretenda usar lo mismo que ella, o no pretenda que a usted también lo operen igual que ella. ¿Por qué? Porque su glaucoma puede ser completamente diferente al que ella tiene. Doctor, muchísimas gracias. Por ahí Alejandra nos hacía una última consulta con respecto a un ojo que le duele y que le brinca, que si puede ser glaucoma. Bueno, yo creo que hemos especificado un poquitico, pero si gusta responderle, doctor. Sí, ya dijimos que el dolor normalmente no es un síntoma general del glaucoma, pero y el que brinque el ojo tampoco. Normalmente no sé cómo le brinca el ojo, pero puedo decir que los ojos no brincan. Lo que brinca probablemente es el párpado, y eso es lo que usted está diciendo, que el párpado se le mueve un poquitito, como que le tiembla, a menos que sea un movimiento anormal de los ojos, como un nistagmus, no sé. Pero bueno, tratando de contestar su respuesta, el movimiento de párpados es algo, se llama mioquimias, no es nada peligroso. Normalmente se relaciona a mal dormir, se relaciona a exceso de alimentos o cosas que comemos estimulantes, como Coca-Cola, café, té y otras cosas, y que normalmente con eliminar esas cosas, el estrés también tiene mucho que ver, bajar el estrés, dormir mejor, normalmente esto se resuelve. Muchísimas gracias, doctor. Nos despedimos. Le vamos a recordar el número telefónico del doctor Federico Ventosa, recordarle que tiene su consultorio allá en Grecia, en los Altos de Farmacia Las Mercedes. Usted debe llamar para cita, porque solo la atiende un día allá en Grecia, al 2444-2936, y ya en la pausa encontrará el número telefónico de su consultorio principal en el Paseo Colón. Ya casi vienen las noticias. Hasta mañana. Feliz día. Gracias. Si quieres saber más sobre las enfermedades de los ojos y su tratamiento, consulte al doctor Federico Ventosa. Visite los 250 metros al norte de Torre Mercedes en Paseo Colón, y puede llamarlo al 2258-8686. Si vive en Grecia, llame al 2444-2936.